imaginé que mi primer trabajo como enfermera sería así. Recién salida de la escuela de enfermería, pensé que trabajar en turnos de noche me daría la experiencia que necesitaba. Algo para demostrar mi valía. No era exactamente lo que quería, pero el hospital necesitaba desesperadamente personal y yo estaba desesperada por empezar. El hospital no estaba en el corazón de Tokio, donde había soñado trabajar, sino más lejos, en las afueras de la ciudad, enclavado cerca de las montañas, donde la expansión urbana se encontraba con la naturaleza. El aislamiento no me molestaba. De hecho, pensé que sería una buena manera de aprender sin la presión de estar en una instalación grande y abarrotada. Tranquilo. Sin complicaciones. El hospital psiquiátrico era viejo y se alzaba sobre el área circundante como una reliquia de otro tiempo. El tipo de edificio que parecía sacado de una historia de fantasmas, con pasillos largos, paredes amarillentas por el paso del tiempo y el olor perpetuo a cemento húmedo y antiséptico. Sus paredes exteriores estaban agrietadas en algunos lugares, la pintura se estaba descascarando y, en el interior, las estériles luces fluorescentes parpadeaban lo suficiente como para hacerte preguntarte si la electricidad era fiable. Sin embargo, mi primera noche en el hospital había comenzado con normalidad. A las 10 p.m., mientras el personal diurno recogía sus cosas, me encontré sola en la estación de enfermeras, organizando mi material para la noche. No había mucho que hacer todavía, excepto acostumbrarme al silencio y a la forma en que el hospital parecía cambiar cuando se ponía el sol. Yuki, una de las enfermeras que solo llevaba trabajando allí un par de semanas, entró tranquilamente, claramente aliviada de volver a casa. Tenía el aspecto de alguien que todavía estaba tratando de entender cómo funcionaban las cosas. 2 semanas no es tiempo suficiente para adaptarse a un lugar como este, pensé. ¿Eres la nueva, verdad?, preguntó, dándome una sonrisa que no llegó a sus ojos. Asentí. Sí. La primera noche. Se detuvo a medio paso y levantó una ceja. ¿Te dieron las reglas? ¿Reglas?, pregunté confundida. La expresión de Yuki cambió ligeramente. ¿No te dieron un conjunto de reglas para el turno de noche? Negué con la cabeza. No, nadie mencionó nada sobre reglas. Eso es raro, dijo Yuki, frunciendo el ceño como si algo no le cuadrara. Cuando empecé, me dieron unas reglas raras. Llevo aquí solo 2 semanas, así que todavía me estoy acostumbrando a ellas. Se acercó al escritorio, sacó una hoja en blanco y agarró un bolígrafo. Déjame que te las escriba. ¿Querrás seguirlas? La observé mientras escribía rápidamente, con el ceño ligeramente fruncido. Parecía distraída, tal vez incluso un poco inquieta. Se notaba su inexperiencia, pero me entregó el papel con una mirada seria. Sigue estas instrucciones al pie de la letra y todo irá bien. Le quité el papel y miré la lista de reglas escritas a mano. Regla M1. A las 12:45 am, asegúrese de que las ventanas del ala oeste estén cerradas. Si hay una abierta, ciérrela y salga inmediatamente. Regla M2. Si ves a un paciente caminando por el pasillo después de la medianoche, no le hables. Ya no es un paciente. Regla M3. Si las luces del ala este se apagan, abandone el ala y no regrese hasta el amanecer. Regla M4. Si las puertas del ascensor se abren solas, no entre. Espere a que se cierren. Regla M5. Si ves una sombra que no te pertenece, abandona la habitación inmediatamente. Regla M6. Si escapar es tu única opción, prepárate para sacrificar una parte de ti mismo. Me quedé mirando el papel, sin saber muy bien qué pensar. Parecía sacado de un cuento de fantasmas. Miré a Yuki, esperando que se riera, pero no lo hizo. ¿Es esto algún tipo de ceremonia de iniciación?, pregunté, con la esperanza de que tal vez se tratara de una extraña tradición para el personal nuevo. No, dijo Yuki, sacudiendo la cabeza y hablando en voz más baja. Suena ridículo, lo sé. Pero créeme, querrás seguirlos. He oído cosas. Fruncí el ceño y estudié su rostro en busca de algún signo de humor, pero no había ninguno. No estaba bromeando. Para ella, esto era algo real. ¿Estás seguro de que son todos?, pregunté. Yuki dudó, mordiéndose el labio como si intentara recordar algo más. Creo que eso es todo. Yo también me estoy acostumbrando. Forzó una sonrisa. Debería estar bien si sigues estos consejos. Antes de que pudiera preguntar nada más, Yuki cogió sus cosas y salió de la estación, dejándome allí de pie, en silencio. Miré el reloj. Las 22:20 horas. La noche apenas empezaba.
Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi uniforme. Una broma, pensé. Tiene que serlo. Pero había algo en la forma en que Yuki me había mirado, la expresión seria de su rostro, que me resultaba inquietante. El hospital estaba inquietantemente silencioso por la noche. El zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido distante de las viejas tuberías eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Me encontré vagando por los pasillos solo para mantenerme ocupada. La sensación de aislamiento era pesada en los pasillos vacíos. A las 12:30 am, me dirigí hacia el ala oeste, con el papel doblado todavía en mi bolsillo. No había ninguna razón en particular por la que fui allí. Tal vez estaba probando las ridículas reglas para ver si eran parte de alguna extraña tradición para los recién llegados. O tal vez era la curiosidad. ¿Y si Yuki tenía razón? El ala oeste estaba vacía, como esperaba. Sus pasillos largos y poco iluminados parecían extenderse eternamente, y las sombras de las habitaciones se extendían hacia el centro del pasillo. Miré cada habitación al pasar, pero todas estaban vacías. Solo había camas blancas vacías y equipo médico viejo, sin uso y olvidado. Miré mi reloj. Eran las 12:42 am. Mis dedos rozaron el papel doblado que tenía en el bolsillo y suspiré. Más valía acabar con esto de una vez. Empecé a mirar las ventanas del pasillo. El primero estaba cerrado. El segundo, cerrado. El tercero también. Seguí avanzando, mis pasos resonaban de forma anormalmente fuerte en el aire quieto. El frío del exterior parecía filtrarse a través de las paredes, haciendo que el aire fuera pesado e incómodo. Cuando me acerqué a la última ventana, se me cortó la respiración. Estaba abierto, solo un poco, pero lo suficiente para que el aire frío de la noche entrara y rozara mi piel con un escalofrío que parecía demasiado deliberado, demasiado personal. Me quedé allí un momento, paralizado por lo absurdo de todo aquello. Pero lo dejé pasar, diciéndome a mí mismo que los edificios antiguos tenían peculiaridades como esta. Las ventanas no siempre cerraban bien. Aún así, sentía una extraña renuencia a tocarla, a cerrarla. Era como si algo quisiera abrirla, necesitara abrirla. Cerré la ventana y el pestillo hizo un ruido que parecía definitivo, como cerrar una puerta a algo invisible. El silencio que siguió fue más fuerte que el propio clic. Aliviado, salí rápidamente del ala oeste, tratando de quitarme de encima la sensación de que algo había cambiado. Es solo un hospital viejo. Nada más. A la 1:30 de la madrugada, el hospital se sumió en una especie de silencio inquietante. Regresé a la estación de enfermeras, tratando de distraerme mirando los monitores de seguridad. La mayoría de los pacientes estaban dormidos y sus habitaciones estaban en silencio. Excepto la habitación 5. El hombre que estaba dentro llevaba un rato caminando de un lado a otro. Al principio no le di mucha importancia. La inquietud nocturna no era algo inusual aquí, especialmente entre los pacientes. Pero mientras miraba el monitor, mi vista captó algo más. Algo que se movía en uno de los pasillos. Un hombre con bata de hospital estaba de pie en medio del pasillo del segundo piso. Estaba de espaldas a la cámara, con el cuerpo inmóvil, de espaldas a mí. Al principio, parecía que simplemente estaba allí de pie, perdido o confundido. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, casi como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Una sensación de frío me recorrió la columna vertebral. Tomé mi linterna por reflejo, pero mis manos temblaban mientras avanzaba hacia el pasillo donde lo había visto. Mis pasos eran lentos, vacilantes, el haz de luz rebotaba nerviosamente en las paredes mientras llegaba al pasillo. Cuando doblé la esquina, él todavía estaba allí. De pie en el centro del pasillo. Estaba de espaldas a mí y su bata de hospital colgaba suelta de su frágil cuerpo. Su postura era incorrecta, su cuerpo estaba rígido como un maniquí. No se movía. Ni siquiera podía ver el movimiento de su pecho que indicaba que estaba respirando. Di un paso cauteloso hacia adelante, luego me detuve al escucharlo. Su respiración no fue normal. Era irregular, profundo e inhumano. Cada respiración se producía en ráfagas desiguales, casi como un jadeo, pero más lento. El tipo de respiración que esperarías de alguien que intenta forzar el aire a entrar en unos pulmones que ya no funcionan. Un sonido húmedo y arrastrado seguía a cada inhalación, como si algo en su interior se hubiera roto. Él seguía sin moverse. Su cabeza permanecía inclinada y su espalda rígida. Él estaba esperando. Quería gritarle, preguntarle si necesitaba ayuda. Mi instinto me decía que me acercara, pero entonces me vino a la mente la regla.
Si ves a un paciente caminando por el pasillo después de medianoche, no le hables. Ya no es un paciente. Sentí una oleada de miedo, como si una mano fría me hubiera envuelto el corazón. Su respiración se hizo más fuerte, más entrecortada. Podía oír el gorgoteo húmedo de sus pulmones luchando por funcionar. Pero no se dio la vuelta. No se movió. Di un paso atrás, luego otro. Mi pecho se apretó por el miedo, mi respiración se atascó en mi garganta mientras me alejaba lentamente del pasillo. No podía apartar mis ojos de él. Mi mente me gritaba que corriera, pero me obligué a moverme lentamente, con cuidado. Al doblar la esquina, no pude negar el terror frío y acechante que me decía que había evitado por poco algo terrible. A las 2 am, la sensación de inquietud se había instalado en mis huesos y no podía quitármela de encima. Cada crujido del edificio, cada parpadeo de las luces, parecía deliberado ahora. Como si el hospital estuviera tratando de enviarme un mensaje, algo fuera de mi alcance. Volví a caminar por los pasillos, tratando de mantenerme ocupada, pero cuanto más tiempo me quedaba, más denso y opresivo se sentía el aire. Alrededor de las 2:15 am, escuché algo. Un leve ruido de golpeteo, rítmico y antinatural. Venía de la habitación 7. Dudé, mientras las reglas pasaban por mi mente. No recordaba haber visto a nadie en la habitación 7 antes. Debe ser un error. Tal vez movieron a un paciente durante el cambio de turno y yo no me di cuenta. La puerta de la habitación 7 estaba entreabierta y sentí un tirón antinatural hacia ella. Los golpes continuaban a medida que me acercaba, como si los dedos tamborilearan suavemente sobre una superficie de madera. Empujé la puerta para abrirla. Inmediatamente, el aire cambió. Hacía más frío allí, tanto que podía ver mi aliento empañarse frente a mí. Las luces de la habitación parpadearon violentamente y una abrumadora sensación de que algo andaba mal se apoderó de mí. El golpeteo había cesado. Di un paso adelante con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Fue entonces cuando la vi. Una figura se encontraba de pie en el rincón más alejado de la habitación, su rostro oscurecido por un largo cabello negro enredado. Estaba inmóvil de manera antinatural, con la cabeza ligeramente ladeada. Sus labios, muy abiertos en una sonrisa grotesca, eran demasiado rojos, demasiado grandes. Sus ojos, esos ojos hundidos y oscuros, me miraban fijamente. Dio un paso hacia adelante, moviendo su cuerpo con una gracia fluida y antinatural. Demasiado rápido. Salí corriendo de la habitación antes de poder procesar lo que acababa de ver. Mi mente estaba acelerada, el corazón me martilleaba contra el pecho mientras corría por el pasillo, desesperada por volver a la estación de enfermeras. ¿Qué diablos fue eso? ¿Estoy perdiendo la cabeza? Llegué al final del pasillo, con la respiración entrecortada, pero de repente un suave sonido detuvo mi impulso. Las puertas del ascensor que tenía delante se abrieron. Regla 4. Si las puertas del ascensor se abren solas, no entre. Espere a que se cierren. Mis piernas temblaban y amenazaban con ceder, mientras permanecía inmóvil, mirando fijamente el ascensor vacío. Lo observaba, sin apenas atreverme a respirar. Mis ojos permanecían fijos en el espacio vacío dentro del ascensor. Casi podía sentir que había algo allí, acechando fuera de mi vista, esperando a que entrara. Durante unos instantes, el ascensor permaneció abierto, con las puertas abiertas y acogedoras. Luego, lentamente, se cerraron con un último clic mecánico. Solté un suspiro tembloroso, mis nervios estaban deshilachados más allá de lo creíble. Estaba perdiendo el contacto con la realidad. Todo se sentía mal, tan profundamente, tan imposiblemente mal. Corrí de nuevo a la estación de enfermeras, tratando de recomponerme, pero el pánico me apretaba como un tornillo de banco. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de reconstruir lo que estaba sucediendo. Al acercarme a la estación, miré hacia el pasillo que conducía al ala este. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Todo el pasillo quedó sumido en una oscuridad tan completa que parecía tragarse el aire que lo rodeaba. Sentía los pies como si fueran de plomo. Me quedé paralizada en el sitio, incapaz de apartar la vista del vacío negro como el carbón que una vez había sido un pasillo. Las sombras se arrastraban hacia mí, moviéndose como un líquido, vivas con una fuerza invisible. Lo sentí entonces. Algo me observaba desde la oscuridad. Su presencia era innegable, presionando contra mi pecho como un peso del que no podía escapar. Poco a poco, retrocedí y mi respiración se aceleró a medida que me alejaba del ala ennegrecida. No podía ver lo que había allí, pero sabía que no quería averiguarlo. Ni ahora ni nunca.
Llegué a la estación de enfermeras, con las manos temblando sin control mientras hojeaba los papeles que había sobre el escritorio. Mi visión estaba borrosa y el pánico me arañaba los bordes de la mente. El hospital estaba lleno de algo que yo no podía entender. Mientras revisaba el desorden de papeles, encontré una hoja vieja y arrugada enterrada debajo de los historiales de los pacientes. La desdoblé lentamente, sintiendo un miedo que me recorría la espalda con cada palabra que leía. La lista era idéntica a la que me había dado Yuki, excepto por un detalle crucial. Regla 3. No ingresar a la habitación 7 después de las 2 AM. Mi corazón se hundió. Había rompido una regla. Yuki olvidó una maldita regla. Levanté la vista del periódico, con la mano temblando, y fue entonces cuando lo vi. Allí, en la pared del fondo, frente a la estación de enfermeras, se extendía una sombra anormalmente larga, demasiado lejos de cualquier fuente de luz para ser la mía. Al principio, era sutil. Una forma oscura que se movía en el rabillo del ojo. Pero cuando miré más de cerca, se me cortó la respiración. La sombra se movió. Pero yo no me había movido. Regla 5. Si ves una sombra que no te pertenece, abandona la habitación inmediatamente. El terror me hizo una opresión en el pecho. La sombra estaba en la pared, deformada y retorcida, como si alguien estuviera fuera de mi vista y se acercara a mí. No tenía sentido. No había nada allí, nada que pudiera proyectar una sombra como esa. Parecía más grande, más oscuro, como si la misma luz se inclinara para acomodarlo. Y entonces, la sombra se movió otra vez, separándose de la pared y moviéndose por el suelo hacia mí, como si hubiera cobrado vida. El aire en la estación se volvió más denso y me asfixiaba. No podía respirar. Sentía las piernas congeladas, los pies pegados al suelo, como si la sombra me estuviera tirando. Ella me observaba desde la oscuridad. Podía sentirlo. Me tambaleé hacia atrás, apartando la mirada, mientras el corazón me retumbaba en los oídos. Mientras huía de la habitación, las sombras se retorcieron de forma antinatural, arrastrándose por el suelo, con los bordes oscureciéndose y espesándose. Desde dentro de la oscuridad, ella empezó a formarse. Su cuerpo retorcido se liberó del vacío como si hubiera nacido de la noche misma, su sonrisa desgarrada se ensanchó con cada paso. Mis piernas me llevaron por el pasillo, cada músculo gritaba mientras llegaba a la entrada del hospital. Golpeé con mis manos las pesadas puertas, pero no se movían. No importaba cuán fuerte tiraba, no importaba cuán desesperadamente intentaba abrirlas a la fuerza, permanecían selladas herméticamente. Mi mente daba vueltas mientras el sonido de pasos resonaba detrás de mí. Lento, pesado y deliberado. Sabía a quién pertenecían. Ella estaba viniendo. La mujer con la boca cortada. La figura que había visto en la habitación 7. Ella estaba allí, su presencia era un peso físico que me oprimía, sus susurros cada vez más fuertes, arrastrándose hasta mis oídos, filtrándose en mi mente. Las palabras no eran claras al principio, pero luego comenzaron a tomar forma en un mensaje claro. Rompiste las reglas, no puedes irte. Frenética, mis ojos recorrieron la pequeña zona de recepción cerca de la entrada. Allí, en un carrito de metal apoyado contra la pared, lo vi. Una bandeja quirúrgica con herramientas esparcidas por toda su superficie. Entre ellas había un bisturí, afilado y reluciente en la penumbra. Se me cortó la respiración al recordar la regla final. Si escapar es tu única opción, prepárate para sacrificar una parte de ti mismo. Mis manos se cerraron sobre el bisturí y lo sostuve en alto, la hoja reflejó la tenue luz de la habitación. No tenía otra opción. Los pasos se hacían cada vez más fuertes y se acercaban. La idea de lo que ella podría hacerme fue suficiente para llevarme al límite. Con manos temblorosas, bajé el bisturí hacia mi dedo. Mi corazón se aceleró y la respiración se me quedó atascada en la garganta. Las lágrimas me nublaron la vista y me mordí el labio, preparándome para lo que tenía que hacer. La hoja presionó mi piel y, con una respiración profunda y temblorosa, hice el corte. El dolor fue inmediato, abrasador y cegador. La sangre se acumuló alrededor del bisturí y goteó sobre el suelo frío. Quería gritar, pero me mordí el labio con más fuerza y sentí el sabor de la sangre mientras me obligaba a no gritar. Tenía que terminar. Con un último y agónico movimiento, mi dedo cayó al suelo con un ruido espantoso. La habitación dio vueltas y mi cuerpo tembló por el impacto, pero jadeé y estuve a punto de desplomarme en el suelo junto a él. Pero entonces, las puertas de la entrada se abrieron de golpe y sentí que el peso se levantaba del aire. El hospital pareció suspirar, liberándome.
Aún me manaba sangre de la mano, caliente y pegajosa, mientras avanzaba a trompicones con piernas temblorosas hacia la calle principal. Cada paso parecía una batalla, el corazón me latía con fuerza en el pecho y respiraba con dificultad. El mundo exterior estaba justo al otro lado, una libertad fría e indiferente me esperaba. Pero cuando crucé el umbral, no sentí alivio. En absoluto. Me di la vuelta y mi mirada se detuvo en los oscuros y malditos pasillos del hospital. Había escapado, sí, pero había dejado atrás algo más que carne. Algo más profundo, algo vital, me había sido arrancado en ese lugar. Y supe, con una terrible certeza, que era algo que nunca recuperaría.